En el video anterior estábamos observando cómo armar un proyecto en TFS, cómo colocarle un equipo de trabajo, cómo preparar el Product Backlog y ahora en este video vamos a revisar cómo hacer la planificación del sprint o el sprint planning. Ok, de la pantalla principal escogemos nuestro proyecto, en este caso es el P5. Luego nos vamos aquí a trabajo y lo primero que vamos a hacer es planificar las capacidades del equipo para este primer sprint. Para eso le damos clic aquí en el sprint 1, que es el que vamos a definir, y por cada uno de los miembros del equipo vamos a indicar cuáles son sus capacidades. Le damos clic aquí en capacidad y vamos a indicar también los días libres. Puede ser que tengan vacaciones o permisos, algo así. Comencemos con Joe. Aquí vamos a ponerle un día libre y vamos a indicar que es el 31 de octubre. Ok, 31 de octubre. Ahí ya marcamos que tiene un día. ¿Y qué actividades va a poder hacer Joe por día? Entonces vamos a escoger aquí la actividad. Por ejemplo, sería desarrollo. Vamos a ponerle una capacidad de, digamos, unas 6 horas. ¿Ok? 6 horas en un día. Y las otras 2 horas que la dedique a pruebas. Entonces, para eso le damos clic aquí a los 3 puntos. Le decimos agregar una actividad. Vamos a marcar aquí testing y le ponemos 2 días. Vamos a ver ahora en el caso de Larry, vamos a ponerle para desarrollo unas 6 horas. Vamos a agregarle acá también testing. Vamos a ponerle 1 hora. Y también vamos a ponerle 1 hora para requerimientos. Ok, agregar actividad, requerimientos, 1 hora. Seguimos, vamos a ver en el caso de Lois, vamos a ver de desarrollo, tendría 6 horas por día. Vamos a poner otra actividad que sería documentación, en este caso, que ella se encargue de esa parte. Le ponemos 1 hora por día. Vamos a agregar una actividad para colocarle también testing, que haga pruebas. 1 hora. Sí. Ok. En este caso, fíjense, Pam, que es Scrum Master, no le estoy asignando actividades. En principio y en teoría no debería hacerlas. Hay algunos escenarios en los que sí se comparte el rol de Scrum Master como parte de miembro del equipo, pero del equipo desarrollador. Pero en este caso no lo vamos a ilustrar así, igualmente con el Product Owner, no le vamos a asignar tareas específicas. Muy bien, una vez que hemos asignado la capacidad, le damos grabar. Pasemos entonces a responder las 3 preguntas básicas de la planificación de un sprint. ¿Por qué es valioso este sprint para establecer el objetivo? ¿Qué se puede hacer en este sprint para identificar cuáles son las historias de usuario que vamos a procesar? ¿Y cómo se realizará el trabajo elegido para dar los detalles de las tareas que hay que completar por cada historia de usuario que hayamos seleccionado? Entonces, en TFS, lo que vamos a hacer es irnos aquí al Product Backlog. Le damos clic donde dice Backlog Items. Ahí nos va a mostrar todas las historias de usuario que han sido aprobadas. Entonces aquí se debe establecer una conversación entre los miembros del equipo para seleccionar aquellas historias de usuario que van a alinearse con un objetivo de sprint. Entonces aquí vamos a suponer que vamos a partir de la estructuración de proyectos y de la programación de los mismos. Ese es nuestro objetivo. Objetivo del sprint, permitir la estructuración del proyecto y la programación de cada proyecto. Entonces vamos a identificar cuáles son las historias de usuario acá. Esta, la 4. Entonces lo único que tengo que hacer es tomarla y dejarla caer sobre el sprint. Y la de programación, que está aquí la 7, la tomo y la dejo caer sobre el sprint. Ahora vamos a darle clic aquí al sprint 1. Hay que esperar que pase, ok, que lo pase aquí al sprint 1. Ahora sí.
Ahora sí, vamos al sprint 1. Y ahí nos va a desplegar las dos historias de usuario que hemos seleccionado del Product Backlog para definir el sprint. Bien, entonces, una vez que ya están seleccionadas y que hemos respondido a las dos primeras preguntas de la planificación, que es por qué es valioso y qué se puede hacer, vamos a proceder a la tercera, que es cómo se realizará el trabajo elegido. Entonces, lo que vamos a hacer acá en TFS es definir cuáles son las tareas de cada una de las historias de usuario. Esto es muy importante. Entonces pasamos ahora, por ejemplo, con la primera, esta historia de usuario, le damos clic aquí el botón de más y vamos a agregar las tareas que componen a la solución que vamos a dar para esa historia de usuario. Entonces, aquí lo vamos a hacer colocando los pasos de configuración que se van a hacer en este sistema, en este caso SAP PS. Y la primera tarea va a ser actualizar el calendario de trabajo para proyectos. Se la vamos a asignar aquí a Larry. Vamos a buscarlo sobre aquí. Vamos a ponérsela a Larry. Vamos a decir que la prioridad es 1 y que el trabajo va a durar 1 hora, por ejemplo. ¿Sí? El tipo de actividad vamos a decir que es desarrollo y con esto le podemos dar guardar y cerrar. Pasamos entonces a la siguiente actividad. Vamos a crear unas pocas para ejemplificar bien cómo se hace este trabajo de asociar una tarea a una historia de usuario. Bien, entonces nuestra segunda tarea sería actualizar el perfil del grafo. Le doy clic aquí al botón más, pongo el nombre. Esta se la vamos a asignar también a Larry. ¿Ok? Prioridad, vamos a dejarlo en 2. Y el esfuerzo requerido, vamos a poner que son unas 2 horas. El tipo de actividad, desarrollo también. Le damos guardar y cerrar. Vamos a crear otra más para Larry. Vamos a darle clic en el botón más. Colocamos aquí, por ejemplo, esta de actualizar validaciones. Se la colocamos a Larry. Lo dejamos también en prioridad 2. Vamos a indicar que se tarda unas 2 horas en hacer este trabajo. La actividad vamos a ponerle que es tipo desarrollo. Y le damos guardar y cerrar. Agreguemos una más para otro recurso. En este caso, a Lois. Entonces vamos a darle clic en el botón de más. Pongamos esta actividad que es crear clases de proyectos para elemento PEP. Se la ponemos a Lois. Vamos a decirle que la prioridad igual puede ser 2, que el trabajo a realizar es simplemente 1 hora, que la actividad es desarrollo. Guardamos y cerramos. Y así voy a continuar colocando todas las actividades que forman parte de esta primera historia de usuario y también voy a colocar las de la segunda historia de usuario. Ok, luego de varios minutos ya he agregado todas las tareas de las dos historias de usuario que hemos seleccionado en la planificación del sprint 1. Veamos cómo quedó este detalle. Por ejemplo, esta historia de usuario, la que está en el orden número 2, vamos a abrirla, está compuesta por 4 tareas. Vamos a cerrar acá, vemos el detalle de la primera y aquí hay muchas más tareas. ¿Ok? Hay tareas de desarrollo y hay tareas de pruebas. Del lado derecho yo puedo ver cómo quedó mi planificación. Fíjense, teníamos una capacidad de 112 horas, pero planificamos 113. Entonces aquí yo puedo tomar la decisión de mantenerlo como está, con 1 hora por encima de lo planificado, o ajustarlo. Y aquí el sistema me está diciendo, por ejemplo, que de las 18 horas de pruebas, estamos planificando 20. Entonces tal vez podríamos hacer un ajuste allí. Vamos a dar ese ejemplo. Veamos aquí en las pruebas ciclo 1. Vamos a decir que esto en lugar de 5 va a ser 3 horas. Vamos a darle guardar y cerrar. Y ahora vamos a ver que ya ahora quedó en color verde.
Y aquí algo que se puede observar es que aunque habíamos planificado una capacidad de 5 horas para documentación, no hemos colocado ninguna actividad relacionada con eso. Igualmente con la parte de requerimientos. Esto podría ajustarse o podría ser la conclusión de que no vamos a documentar en este primer sprint y que además los requerimientos están bastante claros, por lo tanto, no vamos a invertir tiempo en eso. ¿Ok? Eso ya el Scrum Master es el que tiene que encargarse de verificar y chequear cómo va todo esto. Muy bien, para culminar lo que sería la sesión de planificación del sprint o sprint planning, que sabemos que debe tener una duración de 8 horas para un sprint de 4 semanas, o sea, lo que equivaldría, si es un sprint de una semana, una sesión de 2 horas. Para cerrar esta sesión de 2 horas, después de haber detallado todas las tareas que componen a las historias de usuario, después de haber asignado los recursos, etcétera, vamos a pasar entonces a comprometer las historias de usuario. Para eso nos vamos aquí a Backlog Items, le damos clic y escogiendo estas dos historias que seleccionamos para el Sprint 1, vamos a colocar entonces, vamos a modificar el estado. Fíjense que está en aprobado, ahora lo vamos a cambiar a comprometido. ¿Ok? Esto ya está. Busquemos la otra de programación, esta de aquí. ¿Ok? Cambiamos el estado a comprometido, guardar y cerrar. Y ahora podemos observar nuestro flujo acumulado. Fíjense, ya no tenemos todas con el azul claro. Ahora nos aparecen algunas con el estado comprometido. ¿Qué significa comprometido? Que ya están asignados a un sprint. Muy bien, en el próximo video vamos a revisar qué se hace en la reunión Daily Scrum.